la verdad que se hace, no estamos acostumbrados y se hace un poco difícil predicar a una cámara y hablar así, ¿no? Pero yo espero que el Señor nos dé gracia y nos pueda ayudar y nos vayamos acostumbrando, porque probablemente estemos bastante tiempo así, y que su palabra pues siga siendo predicada, porque es algo que no puede faltar. Tenemos esa responsabilidad. Y en estos días, la verdad que lo íbamos llevando bien, pero cuando nos dieron la noticia de que ya no podíamos, la semana pasada, cuando endurecieron el estado de alarma y nos dieron la noticia de que no podíamos continuar haciendo culto, reuniéndonos en la iglesia, obviamente con las medidas de seguridad correspondientes, la verdad que fue un duro golpe y coincidíamos los hermanos que seguíamos abriendo las iglesias en este sentido, y fue un duro golpe y fue un día bastante difícil. Fue una de las primeras noches que nos costó dormir y conciliar el sueño, preocupados por todo esto. Pero el Señor siempre abre la posibilidad, juntamente con la dificultad da la salida, abre una puerta de auxilio, un éxito, donde puedas salir y encontrarte con otro campo abierto, a veces desconocido como este, para seguir glorificando su nombre y para poder seguir predicando el Evangelio, porque no podemos cesar de predicar su palabra. Es un tiempo en el cual no nos podemos rendir, es un tiempo en el cual no podemos parar, no podemos detenernos, sino todo lo contrario, y aumentar, incrementar nuestra responsabilidad, incrementar nuestra labor, porque creo que es un tiempo en el cual tenemos que realizarla como siervos del Señor, todos juntos, y obviamente nosotros como pastores. Yo en esta noche tengo unas reflexiones que compartir con vosotros, con todos ustedes los que me escucháis. Y para ello, sin más dilación, llamo su atención a 2 de Corintios, la carta de Pablo a Corintios capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 10. Segunda de Corintios capítulo 6, versos del 1 al 10. Y aunque vamos a leer, pues en su contexto nos vamos a centrar en un pasaje para reflexionar algunas cosas en esta tarde y compartir algo de parte del Señor. Dice así la palabra del Señor. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, y por mala fama y por buena fama. Y este es el énfasis: como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas bien gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Amén. A su palabra. Repito la última parte. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Amén a su palabra. En estos días no puedo quitarme la idea de la cabeza de que, debido a todo lo que está ocurriendo, hay una gran posibilidad, escúchame, de que la vida como la conocemos hasta hoy pueda cambiar drásticamente. Es una idea que no me deja, es una idea que está todo el rato en mi corazón, en mi mente, en mi cabeza, la cual me dice: Andy, quizá la vida tal como la conoces hasta hoy, tu vida,
el contexto de tu vida quizá cambie y sea otra cosa completamente diferente a lo que estás acostumbrado. O bien por la dificultad de la recuperación después de la catástrofe del coronavirus, o bien porque todo termine y Cristo venga a por su iglesia, lo cual, decimos todos, ven pronto, Señor, te esperamos. Pero sea por una razón u otra, es evidente que hay un gran porcentaje de que como mínimo estemos bastante tiempo viviendo de una manera la cual en absoluto estemos acostumbrados. Quizá nos tengamos que dedicar a otra cosa después de esta crisis sanitaria y económica. Quizá cuando, no sé, todas estas cosas de los ERTEs y de las promesas de los gobiernos no sean exactamente igual y cuando regreses a tu puesto de trabajo no lo encuentres. Por simplemente el mero hecho muy fácil de que aquella persona que te contrató no tiene recursos para seguir manteniendo su negocio. O quizá los que somos autónomos, tenemos una empresa, trabajamos en el mercadillo, tenemos una tienda, quizá no tengamos las capacidades de remontarnos y nos tengamos que dedicar a otra cosa. Quizá la vida laboral tal como la conoces cambia drásticamente y nos tenemos que dedicar a otra cosa en la medida de lo posible. Quizá tengamos que regresar a los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, cuando hablábamos con nuestros abuelos, nos decían que en ocasiones, debido a las circunstancias que la vida generaba o cualquier cosa, tenían que vivir 3 o 4 familias en una misma casa. Tenían que juntar esfuerzos, juntar ánimos y comer todos de una misma olla, qué expresión más conocida, ¿verdad? Echar colchones por el suelo y todos vivir en una misma casa y quizá, quién sabe, quizá tengamos que volver a esa época. Probablemente cuando pase esto, quizá pueda ser, y hay una gran probabilidad de que ya no podremos hacer lo que queremos, como hasta el día de hoy, sino que solo podamos hacer aquellas cosas que podamos. En ningún momento, cuando nos ponemos a hablar de estas cosas, y escucha bien porque esto es importante y es uno de los puntos a enfatizar en este sermón o en estas reflexiones, cuando hablamos de estas cosas, ¿estamos intentando ser catastróficos o estamos intentando ser desconfiados o en algún momento reflejar una ausencia de fe? Sino más bien todo lo contrario. Como creemos en las Escrituras, sabemos que en cualquier momento, ya seamos de la índole teológica que seamos, pretribulacionistas, posttribulacionistas, que si teología pactual, que si teología dispensacional, toda la cristiandad en vilo sabe, o casi toda la cristiandad en vilo sabe, que antes de la venida del Señor preceden ciertas catástrofes y ciertas dificultades, ¿verdad? Hay personas que no lo creen. Hay personas que sostienen que la venida del Señor está precedida por una extensión de su reino, de un acaparamiento de los lugares de poder, etcétera, etcétera. Sostienen de que los cristianos alcanzarán las presidencias, los gobiernos, gobernarán los países, alcanzarán todos los resortes del poder y administrarán según la ley del Señor por todos los lugares, que alcanzarán y acapararán el poder económico para legislar como ellos quieran según la palabra del Señor. Y creen que la venida del Señor precede a una extensión del reino en ese sentido, en una extensión del reino en el cual la cristiandad tomará poder y después vendrá el Señor a por su iglesia. Sostienen, en definitiva, que habrá un gran avivamiento antes de su venida. Pero no es lo que las Escrituras nos enseñan. Y no tenemos que ser doctos en teología ni tener un grado, una licenciatura de honor en escatología para conocerlo. No tenemos que habernos leído todos los libros de Evis Carballosa y tener la tesis de Pentecost en el cerebro para poder desarrollar esta idea. Simplemente cualquier cristiano que se haya acercado a la escatología bíblica, a las propias Escrituras, se dará cuenta que es exactamente todo lo contrario. Pudiendo mirar un rato cuando termines el sermón, si quieres, lo lees, Mateo 24, te darás cuenta que nada más lejos de la verdad, esta
falsa realidad que tienen algunos. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, que habrán guerras y rumores de guerras, o sea, no paz y rumores de paz, que habrán muchos que serán engañados y no gente que recibirá la revelación y estará asentada, reinos que se levantarán los unos contra los otros y no paz entre estos, habrán hambres, habrán pestes, habrán terremotos, habrán tropiezos, enfrentamientos los unos con los otros, se multiplicará la maldad, no habrá más bondad y el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que encontramos en la Escritura y esto es lo que precede antes de que el Señor venga. Antes de que el Señor venga no habrá algo como un incremento de la santidad y del bienestar, sino absolutamente todo lo contrario. Por tanto, el contexto de Mateo 24:13, el cual dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, no está en perseverar en un contexto favorable, sino en un contexto de auténtica guerra, peste, incredulidad y pecado. Es así. Y en esa adversidad, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por tanto, cuando los siervos del Señor, cuando hablamos los predicadores de estas cosas, no estamos siendo en absoluto catastróficos, sino simplemente bíblicos. Porque, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios a que enfrente la realidad con fe, a afrontar la verdad no solo con cielo, sino con cruz. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que enseñar al pueblo a ser cristianos, de esos cristianos que se enfrentaban y estaban preparados para exponerse al circo romano y a los leones que se lo iban a comer. No podemos ser cristianos que solo estén preparados para dar conferencias en sillones cómodos, en conferencias de expositores, y gloria a Dios por ellas, las veo todas. Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Y no nos preocupemos, porque el cielo llegará, pero precedido a esta guerra. No quiero que Dios me juzgue por no haber preparado a sus hijos, por no haber afrontado la lucha y enseñar a los demás a afrontarla, por no haber instruido de una manera correcta, sino de una manera errónea, pasiva e irreal al pueblo de Dios. No quiero que esa sangre caiga sobre mi cabeza. Piensen un poco en esto. ¿Se imaginan a un ejército en medio de la batalla pensando que en la batalla no habría fuego enemigo? Y que cuando los vieran atemorizados con un fusil en la espalda sin ni siquiera cargarlo, amartillarlo para poder disparar, nos dijeran en voz alta, es que no nos dijeron que en esta guerra habrían disparos y habría conflicto. ¿Se imaginan? ¿Quién tendría la responsabilidad? Obviamente uno mismo, no estamos exentos nadie de responsabilidad, pero creo que nosotros los ministros, caería sobre nosotros la sangre de ese ejército expuesto en el campo de batalla sin haber sido previamente instruidos y preparados ante la brutalidad de la guerra. ¿Cómo se caracterizan, mis hermanos, los padres que educan adecuadamente a sus hijos? ¿Cómo? No son aquellos que les compran de todo, no son aquellos que no los castigan, sino aquellos que a pesar de las lágrimas de ambos, del que instruye y del que es instruido, del padre y del hijo, se enfrentan y enseñan a sus hijos a enfrentar la realidad de la vida. Recuerdo una película, la película autobiográfica de Ray Charles, interpretada por Jamie Foxx. Hay una escena desgarradora en toda la película. Y es que cuando este personaje empieza a quedarse ciego,
Su madre, envuelta en lágrimas, al ver que a su hijo se le caía algo en el suelo y no lo podía encontrar, y iba oteando a ver si lo podía encontrar, su madre, llorando, no ayuda a su hijo a encontrar el objeto porque entendía que tenía que valerse por sí mismo y tenía que instruirlo, a pesar de las lágrimas y del dolor de su corazón, a que se supiera desenvolver por sí mismo con esa dificultad y realidad. Y se ve a esa madre llorando, diciéndole, es que no lo ves dónde está, mira, búscate la vida. Y el niño al final encuentra el objeto llorando como lloraba la madre. Tremendo, mis hermanos, pero es esa realidad. Así tenemos que hacer. Es exactamente lo mismo lo que hacemos los pastores cuando hablamos de todas estas cosas y los hermanos que nos exhortamos los unos a los otros de todas estas cosas. Que nadie nos acuse de catastróficos, sino simplemente de hombres y mujeres bíblicos. No digo que no escuchemos sermones que te inspiren y te llenen de confianza. No digo que no alentemos al pueblo a confiar. Hace menos de 1 hora y pico estábamos escuchando a nuestro hermano Mark un sermón que nos ha llenado de fe y de fortaleza, entendiendo que a pesar de la dificultad, Cristo está con nosotros. Pero cuidado dónde pones el oído. Cuidado dónde te instruyes. No vaya a ser que esté escuchando a alguien que te diga que vayas a la guerra y que en esa guerra no va a haber conflicto. Cuidado, hermano y hermana. Es por eso que quería compartir con todos ustedes, y perdonar por alargarme en este punto, pero creo que era necesario compartirlo. Quiero compartir por eso mismo con todos ustedes esta reflexión de la Escritura para hacer énfasis en esta idea. Quizá la vida como la conocemos cambiará. La pregunta es, ¿podremos vivir sin nada? ¿Podremos seguir siendo igual de fieles cuando quizá la situación nos lo arrebate todo? ¿Encontrará Dios fe en la tierra cuando venga por su iglesia? Mis hermanos, vivir con comodidades es algo que todos deseamos, creyentes y no creyentes. Y me incluyo. Yo no soy de aquellos que están posicionados en el lugar privilegio de la austeridad aceptada. No, mis hermanos. A mí me gusta tener comodidades y lucho con ellas y temo por ellas, por perderlas también. No soy de las personas acomodadas en no tener ciertos recursos. Me cuesta muchísimo. Yo me incluyo con todos ustedes como el que más. Y a todos nos gusta tener comodidades. Nos gusta tener una buena casa confortable. ¿A quién no? Tener todo tipo de electrodomésticos que nos hagan la vida fácil. Tener un buen coche en el cual nos podamos desplazar sin miedo a que se estropee. Un trabajo estable en el cual nos dé seguridad, nos dé la oportunidad de vivir bien e incluso, qué sé yo, ahorrar para tener un colchón financiero, económico, para todas estas catástrofes que puedan venir. Nos gustan las comodidades y las cosas materiales, obviamente. Y esto es de todos, de ricos y de pobres, porque esto no entiende de estatus social. Esto no solo le afecta al rico y no le afecta al pobre o viceversa, sino que nos afecta a todos, ya que no se trata de cuánto tenemos, sino de descender del estatus económico y material en el cual nos ubicamos en el momento. Ir hacia arriba es fácil para todos. Un rico le es fácil ser más rico. Y a un pobre, imagínense lo fácil que le es adquirir, tener un mayor poder adquisitivo, tener más cosas. Pero a todos, ricos y pobres, cuando descendemos de nuestro lugar de comodidad, de confort, nos desmonta, nos hace mal, nos preocupa y entramos en temor. Y como veníamos diciendo, la pregunta sigue estando sobre la mesa. ¿Podremos seguir siendo fieles a pesar de quedarnos sin nada? ¿Podremos seguir siendo fieles de esta manera? Y cuando hablo de quedarnos sin nada, mis hermanos, no me refiero a que tengo ahora el iPhone 11 Pro Max de 512 gigas y me tengo que conformar con un S8 de segunda mano. No, no, no. Me refiero a quedarnos sin nada.
me refiero a que la situación sea tan sumamente agresiva, que no cambie nuestra manera de vivir, que nos sesgue el corazón, que nos traspase el alma. A eso me refiero. Mis hermanos, no tengo dudas que cada situación en la cual nos encontramos como creyentes son una prueba directa para nuestra fe. Es Dios pasando nuestra fe por el crisol de la prueba y ninguno nos vamos a librar de ella. Y él lo dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 8, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Podemos ver cómo queda claramente evidenciado que el oro, el cual es perecedero, se prueba. ¿Cuánto más no se probará algo infinitamente más valioso y perenne, que es nuestra fe? Y se probará pasándola por fuego, mis hermanos. Pero esto es lo curioso. Cuando nos referimos, mis hermanos, lo que y lo que voy a decir es una realidad que estoy seguro de que la mayoría la han podido ver y quizá llegar a experimentar. Y obviamente habrán excepciones, pero a modo general creo que no iremos desencaminado en esto siguiente que vamos a decir y creo que todos estaremos de acuerdo. Cuando nos referimos a dificultades, la más dura y la más terrorífica es cuando nos enfrentamos a la enfermedad y a la muerte. Sobre todo cuando nos enfrentamos a la enfermedad y a la muerte no personal. Es infinitamente más fácil enfrentar la enfermedad personal y la muerte personal que enfrentar la enfermedad y la muerte de un ser querido. Infinitamente más complicado y difícil. Comparada a las dificultades económicas, materiales que estamos hablando, no son en absoluto comparables, ya que ¿quién puede pensar en lo material ante una enfermedad de un ser querido? Nadie. Todos estaríamos dispuestos a perderlo todo para salvar la vida a alguien que amamos. Pero esto es lo curioso, y escucha bien, y esto es lo interesante que estaba reflexionando en estos días. Mientras que las enfermedades nos acercan a Dios, las dificultades económicas, obviamente no generadas por la enfermedad, sino estando en salud, las dificultades económicas no teniendo enfermedad, la pérdida de cosas materiales nos desmontan, mis hermanos, a tal grado que incluso en ocasiones nos hacen pecar y perder la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? He visto hermanos y hermanas cantar mientras que enterraban a seres queridos. He visto entonar alabanzas al lado de féretros. He visto hacerse cultos en cementerios. He visto alabar al Señor y no dudar ni un instante en camas de hospital ante la muerte y la adversidad. He visto firmeza envuelta en lágrimas ante esa enfermedad. Hace unos días hemos orado por ellos en el tiempo de oración, hace un rato, y hace unos días tuve el privilegio de hablar con una madre. Yo y mi esposa escuchemos las dificultades que estaba pasando una madre con su hijo, que desde que nació padece una enfermedad y tiene 18 años al día de hoy y es completamente dependiente de los cuidados de su madre. Y en vez de ser nosotros los que alentaban y ser nosotros los que animaban y ser nosotros aquellos que ayudaban, fuimos bendecidos, fuimos animados, fuimos exhortados, fuimos alentados. Porque he visto y sigo viendo la entereza de la gente en medio de la adversidad cuando esta adversidad tiene que ver con enfermedad. Sin embargo, mis hermanos, he visto personas completamente desesperadas por la economía, sin fe, con la fe por los suelos porque sus ingresos, su poder adquisitivo no era el mismo. Personas que envidiaban a otras porque mientras que la otra prosperaba,
no veía el fin de ellos, como dice el texto, sino que quería ir en pos de esa prosperidad, aun sabiendo ese fin. Incluso en ocasiones he visto a personas llegar a tocar lo ilícito para ganarse la vida, pecando, aun a sabiendas que estaban desobedeciendo a Dios, porque eran imposibles de perder lo material ante la obediencia. Porque mientras que la salud, aunque te desmonta y te rompe, suele, obviamente, es todo en términos generales y habrán excepciones en todos los casos, pero suele acercarnos a Dios, la economía saca la maldad más profunda del corazón de los hombres. Mis hermanos, esto no es algo que yo me invente, sino que las Escrituras nos enseñan de una manera continua y explícita que el dinero no es una ventaja, sino una desventaja. Obviamente no el dinero en sí, sino lo que genera ese dinero, no el material del dinero en sí, sino los bienes en sí, sino lo que genera en el corazón del hombre, esas posesiones, ese dinero. La Biblia habla de continuo, que raíces de los males es el amor al dinero, raíces de todos los males, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque el Señor enseña y exhorta a que las posesiones nos aferran a esta esfera terrenal y nos hace que nos olvidemos de lo que verdaderamente importa, lo cual es algo intangible, que no se puede tocar ni apreciar con las manos. Por tanto, este coronavirus, mis hermanos, lo que está haciendo, entre muchas cosas, es probar a los creyentes ante dos de las dificultades más difíciles que nos podemos encontrar: la enfermedad y la muerte y la destrucción económica. Y en este tiempo la Iglesia del Señor va a estar pasando de continuo por el crisol de la prueba ante el horno ardiendo, para saber si en realidad lo que decimos que tenemos es verdaderamente oro o verdaderamente es un metal reprobado. Las pruebas, mis hermanos, no son para que Dios sepa de tu fe. ¿Sí? Las pruebas no son para que Dios sepa de tu fe. Dios sabe de tu fe. Dios no tiene necesidad de comprobar qué eres, quién eres, qué tienes. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Las pruebas es para que tú y yo nos demos cuenta de qué calidad de fe tenemos, qué calidad de creyentes somos. Las pruebas y las adversidades nos ponen entre la espada y la pared para testar lo que somos. Y si esas pruebas, mis hermanos, vienen para mejorarnos y para traer arrepentimiento, bienvenidas sean las pruebas, en el nombre del Señor. Dicen las Escrituras, un verso muy conocido, muy predicado en casa de David, 1 Corintios capítulo 13, verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Sino también el autoexamen, el autoexaminarnos tiene que ver con estar y no tanto con tener. O sea, con estar y no tanto con decir que tienes. Porque la fe no solo se tiene, sino que en la fe se está. Y eso implica no solo decir que tengo fe, sino implica que estoy en la fe. Y eso no implica hablar de la fe, sino caminar en la fe. Y caminar en la fe, se camina y se prueba esa fe caminando a través de diferentes dificultades, pruebas, etc. Y estar en la fe, caminar en esa fe, examinarnos si estamos en la fe, hace que en ocasiones que las dificultades vengan para poner a prueba dicha fe. O sea, necesitamos las pruebas para un buen autoexamen. Como he ido diciendo en estos días, ministrando la palabra del Señor, el cristiano tiene que ver el coronavirus en clave bíblica. No podemos ver esto como lo ven los demás. Tenemos que verlo como cristianos que somos, como lo hacemos en todas las cosas. Y eso hace que veamos esto dentro de la voluntad divina, que veamos esto como un juicio de Dios para el pecado del hombre, que veamos esto como un trato de Dios para que la humanidad se vuelva a Él en arrepentimiento, o que veamos esto como lo recién mencionado para probar nuestra fe como creyentes. Pero dentro de todas estas posibilidades, piensa esto, y lo cual también es pensar en clave bíblica. Escúchame bien.
¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te perfeccione? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que aumente tu fe? ¿Cuántas veces le has dicho en oración, rómpeme y vuélveme a hacer, Señor? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, rompe esta vasija, moldéame a martillo y a cincel, trabájame aunque me duela, cámbiame el corazón? ¿Cuántas veces hemos orado así? Mis hermanos, escucho estas oraciones de continuo. Yo soy de aquellos que oran en muchas ocasiones así. Pues quizá, escucha bien, todo lo que te ocurre en cualquier nivel dentro de este trato de Dios general del coronavirus que está mandando a la humanidad, quizás sea una respuesta a tus propias peticiones. No el coronavirus en sí, lo cual en clave bíblica abarca muchísimo más, sino lo que esta situación del coronavirus puede generar en tu vida individual como creyente en consecuencia a lo que le has estado pidiendo. Porque ¿cómo vas a ser perfeccionado, por ejemplo, en confianza si no estás en esa situación de confiar? Para tener necesidad de confiar en Él. ¿Cómo vas a tener paciencia si no estás en una situación para tener paciencia, si tu paciencia no tiene que ser probada? ¿Cómo crees que Dios te enseña? ¿Sobre el papel o sobre el terreno? Una anécdota que parece bastante graciosa. ¿Saben cómo aprendí a nadar? Cuando, no sé, tenía 3 años o así, más o menos, mi abuelo en la cala del castillo cogió un patinete, me llevó a lo profundo y sin flotador me tiró al agua. Así, literal. Y por pura necesidad, viéndome en el elemento y viendo que mi vida corría peligro, aprendí a flotar, no a nadar, pero sí a sacar la cabeza del agua en medio de la adversidad. Mi abuelo me enseñó a nadar poniéndome en la situación para que pueda aprender a nadar. Y el Señor nos enseña, en base a nuestras peticiones o no, las cosas no solo sobre el papel, sino también sobre el terreno, mis hermanos. Así pues, otra vez diremos que si nuestra fe será probada, la pregunta de nuevo que te hago, en la cual me incluyo, ¿hallará Dios fe en nosotros? ¿Podremos vivir sin nada? ¿Superaremos y aprenderemos en medio de esta prueba? ¿Sabremos aprender la lección? ¿Sabremos ver la pedagogía de esta clase magistral que Dios nos está dando? Bien, dicho esto, tengo una buena noticia y depende cómo, depende quién y depende el contexto, una mala. La buena es que te quedarás sin nada, o sea, la buena, perdón, es que nunca te quedarás sin nada, ya que Cristo nunca te va a faltar. Amén. La mala es que igual Cristo no nos es suficiente. La buena es que Cristo no nos va a faltar. La mala es que quizá Cristo no nos sea suficiente. Mis hermanos, estamos saturados de alabanzas, de sermones, de consejos, de mensajes motivacionales, hablando de lo que Cristo, con Cristo lo tengo todo, he decidido seguir a Cristo, tenerte a ti es tener la vida entre las manos, contigo, teniéndote a ti no me hace falta nada más, y nos llenamos la boca de continuo de todas esas cosas, pero en realidad son ciertas. En realidad, Señor, cuando yo te digo, contigo lo tengo todo, es cierto, Señor, en mi corazón es cierto, es verdad lo que digo. Piensa 10 segundos en esto. Yo lo estoy pensando desde que ha empezado todo esto. Piensa. Es un pensamiento que no me deja. Queda muy cool, como se dice, en un sermón y muy relevante en una alabanza y muy desafiador en una camiseta con un eslogan. Todos necesitamos a Jesús y con Cristo lo tenemos todo, pero ¿hay algo de realidad en esas expresiones? Mis hermanos, no estoy diciendo que por no haber llegado a ese nivel, por no estar
experimentado en esa área, por no tener la fe elevada a ese nivel, no seamos cristianos regenerados. Simplemente estoy intentando ponerte entre la espada y la pared, yo juntamente contigo, para que examinemos verdaderamente cómo está nuestra fe, para afrontar la realidad que probablemente venga y ya está en medio nuestra. Imaginen esto. ¿Seríamos felices, sin nada, pero solo con Él? ¿Sería suficiente vivir en una casa que se caiga a pedazos con un coche o sin coche, o ni siquiera poder usar el transporte público, tener que desplazarnos en bicicleta, qué sé yo? ¿Seríamos felices sin tener nada, solo teniendo al Señor? ¿Nos sentiríamos plenos sabiendo que Cristo llena nuestro corazón y que la comunión con Dios es lo más valioso que tenemos? ¿Serían nuestros tesoros más preciados? ¿Seríamos capaces de paliar el dolor y el sufrimiento y la dificultad de nuestros hijos, que aún no entienden, cuando ven la prosperidad de otros niños que quizá han conseguido cosas porque sus padres se las pueden conseguir, sea porque sea, y nosotros sin tener nada, con seguridad, y que vieran en nuestra cara la seguridad y la alegría y la plenitud de decirle a nuestros hijos: no te preocupes, ¿que no ves que nosotros lo tenemos todo? ¿Que no ves que no nos hace falta de nada? ¿Seríamos capaces? Yo no sé, hermanos míos, pero yo me miro y creo que aún no estoy a la altura. Y el Señor está ministrando esto a mi vida en estos días porque estoy seguro que aún no estoy a la altura. Y el Señor me ponía en mi corazón que compartiera con ustedes todo esto, porque quiero que ustedes también se examinen, porque quizá no estemos a la altura. Quizá si me veo sin nada, quizá no sé. Mis hermanos, y yo quiero y yo deseo que con el Señor me baste, que verdaderamente sepa ver la riqueza de tenerle, sepa apreciar la gracia que he recibido. Miro las Escrituras, mis hermanos, y veo a tantos hombres de Dios que sin tener nada lo han tenido todo. A tantos hombres de Dios. A Noé se le arrebató todo. Dios le dijo: vas a dejar de vivir como vives hasta ahora y vas a vivir toda tu vida con martillo, clavo y brea para hacer un barco. Y después vas a perderlo todo porque voy a destruir la tierra. Y seguía estando pleno. ¿Qué hay de Moisés? ¿Qué hay de David? ¿Qué hay de tantas personas que lo perdieron todo? ¿Qué hay de José? Teniendo un padre, siendo el preferido, una túnica de colores, una familia, un futuro prometedor en ese sentido, resulta que pierde el favor de sus hermanos, le mienten a su padre, se ve solo en un pozo, solo en una cárcel, olvidado por el mesero, por el copero, por el rey, por todo el mundo, difamado por una mala mujer, pero aún así estaba lleno de él. ¿Y qué hay de Pablo? El autor del maravilloso texto y esta maravillosa expresión. Perdió el estatus social que tenía, perdió el poder ser importante en medio de la jet set del Sanedrín, lo perdió todo y todo lo tenía por basura, pero aún así pudo escribir, aunque sin tener nada, pero teniéndolo todo. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que sin tener nada se sentían así? ¿Cómo no teniendo nada lo tenían todo? Si nos damos cuenta, en esta porción de las Escrituras hay una palabra que se repite de continuo. Dice la Escritura: como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No sé si te habrás dado cuenta, pero por 7 veces aparece la palabra como en esta porción de las Escrituras. Esta palabra utilizada en este contexto intenta expresar la idea de que en apariencia
parece una cosa, pero que en realidad es otra muy distinta. O sea, como engañadores, pero en realidad no lo eran, sino que eran veraces. ¿Entienden esto? Pero lo curioso del tema es que aunque era otra cosa de la que en realidad parecía, no significaba que no padecieran ni que sufrieran ni se estuvieran exentos de esa realidad que en apariencia tenían. O sea, ellos eran veraces, pero en apariencia ante todos vivían como aquellos que engañaban al resto por su mensaje estrambótico para todos. Y esto también era una realidad. No solo que eran veraces, sino también padecían el ser engañadores sin serlo. No sé si me entienden, mis hermanos. Por tanto, el texto y la expresión como está bien usada, ya que presenta algo que parece, pero que en realidad no es, pero sin excluir que lo que parece está aconteciendo a no... que lo que parece está aconteciendo, aunque es otra realidad respecto a esto. Sé que es complicado, mis hermanos, pero les invito a que me llamen si no lo han entendido. Así pues, ¿cómo es posible que sin tener nada se sientan así? ¿Cómo no teniendo nada lo tenían todo? Simple. Entendieron que con Cristo verdaderamente aún, aunque les faltara todo, no carecerían de nada, porque teniéndolo a Él, tenían todo lo que verdaderamente importaba. Ellos sabían que la realidad del cómo no afectaría a la realidad más grande, que era tener a Cristo. Por eso, aunque ellos a los ojos de la mayoría eran engañadores, sabían que en realidad eran veraces. Aunque para la mayoría no eran conocidos, no eran nadie, sabían que Dios hasta contaba hasta el último pelo de su cabeza. Aunque sabían que vivían en continuo peligro, castigo y mortandad, aunque seguirían vivos hasta que el Señor quisiera, ellos conocían esa realidad y no tenían temor por eso, sabían ese conocimiento, lo tenían. Aunque en ocasiones sus rostros parecían tristes, ellos estaban siempre gozosos. Aunque la realidad era que eran pobres, ellos sabían que aún así no les era impedimento para enriquecer a muchos, y sino que se lo digan a Juan y a Pedro o al cojo de la puerta de la Hermosa. No eran pobres, es verdad, no tenían oro ni plata, pero de lo que tenían daban, y el cojo no solo fue sano, sino que probablemente fue salvo. Aunque ellos sabían que no tenían nada, sabían que lo tenían todo, porque teniendo a Cristo, mis hermanos, lo tenemos todo. El problema que tenemos, mis hermanos, es que no tenemos la capacidad de mirar a nuestras manos. A veces se nos olvida de cuánta dicha nos ha hecho partícipes el Señor. A veces se nos olvida cuánta gracia hemos recibido por su parte. A veces se nos olvida con tantos bienes materiales que el bien más preciado, el bien que no se nos será quitado, es Cristo Jesús, Señor nuestro, porque teniendo a Cristo lo tenemos todo. Por eso, hermanos míos, en esta tarde, después de enfrentarnos a esta realidad de la situación y la realidad de nuestra condición, a pesar del coronavirus y todo lo que tengamos que pasar, arrepintámonos, examinemos nuestra situación, volvámonos a Dios y apreciemos las dádivas que el Señor nos ha dado. La dádiva que ni el coronavirus, ni la economía, ni la sociedad, ni el gobierno, ni nadie nos podrá quitar, que es a Jesucristo, Señor nuestro. Porque teniéndole a Él, lo tenemos todo en el nombre de Jesús. Espero, mis hermanos, que estas palabras, estas reflexiones en esta tarde compartidas con todos ustedes, les ayuden, como me haya ayudado a mí en estos días, no solo a pensar en esta idea, sino a valorar lo que el Señor es, a mirarnos a nosotros mismos y entender en la situación en la cual estamos, porque quizá todo cambie. Y si cambia, mis hermanos y mis hermanas que me escucháis,
Cristo, Dios Padre, tiene que hallar fe en la tierra. Tenemos que dar la talla como creyentes y no podemos desmoronarnos como el resto. Tenemos que evidenciar en estos momentos de dificultad que aunque nos quedemos sin nada, con Cristo lo tenemos todo. Oramos al Señor.